Hola, ¿cómo les va? Una jornada muy triste, la de este día viernes post Copa Libertadores de América, jugada Colo-Colo con Fortaleza, un partido, nos gustaría estar hablando sobre lo deportivo, Sí, nos gustaría estar hablando sobre cómo Colo-Colo tuvo muchas oportunidades de abrir el marcador, donde tenía contra su arco al cuadro de Fortaleza, que tiene a David Luiz, que tiene a Lucero, que tenía Juan Manuel Lucero, jugador de Colo-Colo, lo cual tenía algo de picante. Pero eso al final importa nada realmente. Hubo 2 muertos, uno de ellos un menor de edad, una joven de 18 años que tenía entrada para ir al estadio. Quienes hemos ido al Estadio Monumental David Arellano y hemos estado en esas avalanchas, desde el sector de Ezequiel Fernández, donde se entra el sector de Arica, porque el Estadio Monumental tiene varios ingresos. Uno es por Ezequiel Fernández, donde uno puede entrar a la zona de galería, también a la zona de cordillera, y el otro lado, que es donde entras a la parte de océano, campo de deporte. Y en la parte donde está Ezequiel Fernández, en general los perímetros de seguridad, los anillos de seguridad que deberían haber, no funcionan y no están a la altura de un encuentro de características internacionales con Conmebol. Bueno, el actuar de Conmebol también a mí me pareció muy la Confederación Sudamericana de Fútbol. Me pareció que tampoco estuvo a la altura en la imagen cuando los hinchas rompen la protección que había para entrar al estadio. Y está esa imagen que va a quedar para la vuelta al mundo, que es la imagen de los jugadores de Fortaleza huyendo del estadio. sí, es increíble. Huyendo, escapando. Minuto 25 del segundo tiempo. Hay gente que estamos viendo fútbol. Lo que vimos a continuación después de eso fue un bochorno de carácter internacional. Colo-Colo puede que pierda los puntos. Estaba la idea hasta último minuto de que el partido se reanudara, que hagan 20 minutos por jugar. Esa es la Ahí está el secuencia momento en que corriendo. Los jugadores corretean. del elenco de Brasil. Y ahí los jugadores de Colo-Colo se acercan a los hinchas, la mayoría menores de edad, encapuchados, que se decía que iban a protestar por la muerte de las dos personas que fallecieron. Yo creo que eso no es así. Si uno ve el accionar de esas personas, lo primero que hacen es sacarse selfies con los jugadores. Hay uno que se tira en la mitad de la cancha, empieza a hacer angelitos. Realmente hay gente que rápidamente liga la entrada a la cancha de estos hinchas del sector de Lautaro, ese sector, desde donde entran, del sector de Lautaro. Yo creo que son dos cosas nada que ver. Yo sé que hay gente que cuando Arturo Vidal y el resto de los jugadores se acercaron a calmar a los hinchas, todos le hacían el símbolo 2 con los dedos, haciendo alusión a que habían 2 personas muertas. Pero esas personas no fueron a protestar. La mayoría son menores de edad, son encapuchados y fueron a sacarse fotos con los futbolistas. Ahora, te puedo hacer una pregunta así de alguien que no consume fútbol. Lo que me estás diciendo es que los chicos bajaron en medio de la histeria que había provocada por este incidente. Por un lado, pero los que también se sumaron, lo que me estabas planteando, eran personas que querían saludar a sus ídolos de la cancha. Yo no veo a nadie en la cancha Claro, haciendo un acto de protesta. No veo a ninguna persona de los que están ahí llamando a que, haciendo alguna alusión. Fíjense en los detalles de la gente que está ahí, si pueden ver los videos, no hay nadie. Yo creo que hay una cuestión de los hinchas, de la gente que va a ver al fútbol. Hay mucha gente que no va a ver fútbol, que va a alentar a la hinchada, que va a estar ahí. Yo creo que esas personas no son hinchas. Si fueran hinchas les preocuparía primero que no se suspendiera el partido para que Colo-Colo mantenga los puntos y siga peleando en Libertadores. Horas antes, si hablamos de lo deportivo, Bucaramanga le había ganado en Racing, lo cual dejaba en inmejorable posición para que Colo-Colo avanzara como a la punta del torneo. Pero eso al final no importa y claramente a esas personas no les importó. Yo creo que acá lo que tiene que haber, tienen que ser medidas muy duras, incluso para Colo-Colo. Y lo digo siendo hincha del Colo y doliéndome que el partido se haya suspendido. Yo creo que los 20 minutos que quedaban Colo-Colo podría haberlo ganado. Podríamos haberle ganado a un equipo brasilero relevante, en un torneo relevante que es la Copa Libertadores. En el año del centenario de Colo-Colo. Este año Colo-Colo cumple 100 años de existencia, desde que en 1925 un puñado de jugadores de Magallanes se van al Barquitapena y fundan el club más popular y más grande de nuestro país, pero que esto quedó manchado totalmente. Ahora, a 8 días del centenario y en una situación política que ya tomó costo. Salió la jefa de Estadio Seguro y yo creo que lo que tiene que venir a continuación es
todo una revisión de medidas de seguridad. Esta ley de Registro Nacional del Hincha tiene que aplicarse cuanto antes. Yo no he ido al estadio este año. ¿Te puedo hacer una pregunta? Esas imágenes que se ven ahí son las que yo recorro siempre que voy a ver el Colo. Sí, lo sé. Sé que vas. Pero una de las dudas que escuchaba esta mañana en la radio, era que estaba escuchando en la universidad, era que había menos puntos de acceso y de chequeo que antes. O sea que no, porque por lo menos hay 10 puntos de chequeo, donde van, pasan el código QR, etcétera. ¿O eso es relativo? En general no hay tantos cordones de seguridad. Mira, yo cuando voy al Monumental me bajo en Metro Pedreros. Línea 5. A veces el Metro Pedreros está colapsado y gente que se baja en San Joaquín, que es la salida de donde está el campo San Joaquín de la Católica, o en el que viene después, que es Mirador, que es donde está el Mall La Florida. Son los 3 metros donde en general llegan la hinchada de Colo-Colo. En ese momento los vagones van llenos de gente, van cantando. Hay muchas señoras que se asustan en ese momento y les da miedo porque los guerreros o la Guerra Blanca o cualquier barra brava entre Chile y de Latinoamérica, en Europa se hizo todo un proceso de leyes y de ordenanza para que los hooligans, por ejemplo en Inglaterra, dejen de afectar las canchas. Y ya, por ejemplo, ustedes ven la Premier League, la del fútbol inglés, y no hay rejas, no hay acceso. ¿Por qué? Porque las consecuencias para alguien que invade la cancha son prácticamente no volver a un estadio nunca más. Y en esa línea, lo que pasó en el Estadio Monumental, que queda justo en el límite de Macul con la Florida, en Avenida Departamental, es que, y lo he visto en otros partidos, no hay anillos de seguridad, porque tú te bajas del Metro Pedreros y puedes llegar hasta la puerta del Monumental. Eso no debería ser así. En el Metro Pedrero, a la salida, en Avenida Vicuña Maquena, debería haber rápidamente un anillo, un cordón, luego otro anillo y otro cordón, quizás llegando a Campo Deporte, y después el anillo final, donde tú entras al estadio. Porque mucha gente que no tenía entrada llegó hasta a la puerta del Monumental. ¿Logró ingresar? A los accesos, y lograron ingresar. Y fue en esa pelea, en esas avalanchas humanas, de las cuales yo he sido parte, y uno se asusta porque piensa que lo van a aplastar. Claro. Y va a morir hasta que en un momento abren las puertas y la gente entra. Pero acá fallaron muchas instancias, y falló también, y principalmente, y no restemos responsabilidad, a Carabineros, que manejaba este carro lanzaagua y que finalmente terminó con la muerte de una joven que tenía una entrada para el estadio y otro niño de 13 años. Oye, eso es increíble, que se muera un niño de 13 años por ir a ver un partido de fútbol de loco. Pero hay una cosa que quiero invitar a reflexionar, y en realidad no quiero invitar a reflexionar, quiero tu reflexión. Dicen que lo que pasa es en el minuto 77, lo dice el chat. Gracias a todos los que nos están viendo, que están chateando, que quieren mandar su opinión. Minuto 75. Mira, lo tienes más clara que el chat. Entonces, en el minuto 75 se interrumpe el espectáculo. Y lo que dicen es, si hubiera habido una protesta real, interrumpen cuando parte. Es que entonces, lo que quieren decir es, no estaban las personas que van e interrumpen manifestándose por los dos muertos. Sino que estaban viendo el resultado para poder ejecutar algo. Perspectivas del chat. ¿Qué responde Flores Muga? Ese partido no debe haberse jugado. Colo-Colo Fortaleza tiene que ser un partido que, apenas se supo la noticia que 2 personas murieron, debió haberse suspendido, debió haberse reprogramado. No hubiéramos ahorrado mucho todo este debate que tenemos a continuación. Ahí la Conmebol tiene culpa, también tiene culpa el Blanco y Negro, Sociedad Anónima Deportiva, por no haber hecho el llamado a esa instancia. Y bueno, acá vemos en pantalla la opinión de Sergio Campos Ulloa, que ayer hizo noticia tras conocerse que deja el aire en Radio Cooperativa. Ya anteriormente lo había hecho en la Facultad de Periodismo de la Chile como docente. Pero bueno, él no pierde la oportunidad de su rol de periodista, dar su perspectiva. Y dijo, ¿quién responde por los 2 hinchas muertos en el Estadio Monumental? ¿Quién se hace cargo del fracaso de la seguridad al interior del recinto? Trágico espectáculo. Y eso es lo preocupante, porque después de esto, a ver, ¿quién va a querer ir al clásico de este fin de semana? Que no sean, porque va a querer mucha gente, que no sea gente común y corriente, con familias, con personas, que quiera ir a ver un muy buen duelo, Universidad de Chile Colo-Colo,
la U después de que ganó a Estudiantes de La Plata en Argentina. Colo-Colo, que yo creo que probablemente podría haber ganado este partido, le estaba costando llegar al gol, pero yo creo que iba a caer. Pero al final nada de eso importa. Lo que importa es que actualmente no hay garantías para ir a ver fútbol, no hay garantías para jugar al fútbol profesionalmente, porque la imagen de los hinchas de Fortaleza, de los jugadores de Fortaleza, donde también juega el chileno Kusevich, va a dar la vuelta al mundo y va a dar cuenta de que Chile no es capaz de sostener un espectáculo para que quienes nos gusta un poco el fútbol y quienes de a poco nos deja de gustar, y nos deja de gustar porque si eso es el fútbol, no me interesa, va a ser muy... va a derruir algún más, no sé si es cero, pero va a dañar mucho más aún la institución deportiva que tiene nuestro país, que ya está alicaída en términos deportivos, pero también está alicaída en términos de infraestructura y ahora en términos de seguridad. Así que lo que pasó anoche tiene que tener... Miren lo que voy a plantear. Yo soy colocolino. Creo que para que los hinchas, le voy a decir hinchas porque se autoperciben hinchas, yo creo que no son hinchas. Y lo digo desde un punto de vista más de porque sean buenas o malas personas, porque si fueran hinchas de verdad, no le importaría que el partido no se suspendiera, o le importaría hacer una protesta, no entrar a la cancha a sacarse selfies para que el partido se jugara y Colo-Colo pudiera competir en la Copa Libertadores el año en que cumple 100 años de existencia y donde tenía una inmejorable posición de mantenerse arriba en la tabla. Ahora, están diciendo de que se supo adentro del estadio esta situación avanzado el primer tiempo. En el minuto 60. Pero son... que fue una historia de Albo Lectura. Sí. Bueno, quien tenía acceso a internet en la cancha, cualquiera que está ahí de los directivos, que tiene un smartphone, cualquiera de los hinchas, probablemente los directivos sabían antes. También que tiene un celular, era cosa de abrir Twitter, era cosa de abrir alguna red social. Y de seguro alguien le habló a las personas también por interno. Eso de que se supo al minuto 60, claro, es una cuestión donde la hinchada empezó a manifestarse, que es distinto al momento donde uno dice esto está pasando y donde uno... donde la gente de a pie da cuenta y se entera de la noticia. Yo creo que eso se supo muy temprano el partido. Si la gente en general cuando va al estadio, aunque a veces el internet falla en el Monumental, la gente se entera. Y lo que pasa es que la hinchada se empezó a manifestar a principios del segundo tiempo y claro, llevó a... Posiblemente había un intento, un ánimo de protesta al principio de esta intervención que hacen los futbolistas, pero finalmente... Para mí lo que sucede es que no habían garantías mínimas para jugar el estadio. ¿Y dónde estaba Carabinero? Es otra pregunta que yo hago, porque igual que pasó en el partido de Iquique, donde hinchas entraron a la cancha e invadieron porque los jugadores no estaban obteniendo resultados y obtuvo una sanción muy dura para Deportes Iquique en términos de puntos. Acá en el caso de Colo-Colo, Copa Libertadores... estadio completamente lleno, 42.000 entradas vendidas. ¿Dónde estaban los carabineros dentro de la cancha? Es que es complicado porque, mira, la hermana de la persona de 18 años fallecida, ella señala que el carabinero que la atropelló, me dijeron que nunca estuvo acá, nunca vino para acá, se arrancó y el único carabinero que habló conmigo, que tuvo la decencia de hablar conmigo, fue la que la trajo. Entonces acá te deja en claro totalmente que los testimonios de los familiares apuntan hacia un trato discriminatorio de carabineros y una actitud que culpabiliza a las víctimas. Y ahí tú te das cuenta quién va a controlar el actuar de las fuerzas policiales en estos eventos. Porque hace rato que los estadios dejaron de ser espacios seguros para las personas que van a disfrutar un partido con familias, con niños. Hay rejas, controles, carros blindados y también hay vigilancia. Pero siguen sucediendo tragedias, po. Sí, bueno, por eso la salida de Pamela Vargas de Estadio Seguro era una prioridad.